Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos? Y bienvenidos al episodio de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Para nosotros es un honor saludarle, querido oyente, en el día de hoy. Esperamos que usted se encuentre muy bien y que las bendiciones de Dios le hayan acompañado. El día de hoy estaremos conversando acerca de Marcos capítulo 8, entre el versículo 1 y el versículo 26. Como siempre, estamos seguros que será una lección para nuestra vida. Dwight, ¿cómo va todo? Perfectamente, John. Encantado aquí nuevamente de estar frente al texto bíblico para meditar en él y siempre tendremos una lección y este caso confiamos en que no va a ser la excepción. Será una lección para nosotros y esperamos que para todos nuestros oyentes, con la ayuda de Dios. ¿Completamente de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen en la lectura bíblica. San Marcos capítulo 8, versículo 1 al 26. Adelante, Dwight. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Y vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bien, Dwight, hemos hecho la lectura del día de hoy. Yo encuentro aquí, digamos que tres pasajes centrales. Uno, la alimentación de los 5,000, una conversación de nuevo con los fariseos y un milagro aquí importante en la vida de un ciego.
Comenzamos hablando un poquitico acerca del contexto, Dwight. El capítulo pasado de Lecciones estuvimos hablando de dos pasajes llenos de fe, uno de la mujer sirofenicia y otro en el caso del sordomudo. Y aquí llegamos al caso de la segunda multiplicación. Ya hemos tenido una en el capítulo número 6, versículo 30. Allí también Jesús había alimentado a la multitud. Dwight, ¿qué tiene para comentarnos en relación a este pasaje? Bueno, el pasaje pasado, los discípulos tomaron la iniciativa de decir, despide la gente. Pero en este caso, en uso también de un verbo que usted ha mencionado en capítulos anteriores, de las entrañas del maestro moviéndose, esplangizomai. Aquí se mueven las entrañas del maestro ante la necesidad de la gente, sí, y esa conmoción de Jesús, iniciativa de Jesús, con la gente que está, en este caso, estos 4,000, se tiene noticia de que esto ocurrió en tierra gentil, en tierra extranjera. Esto ocurrió en Decápolis, que correspondía a unas ciudades griegas que estaban en oposición a la cultura judía. Entonces, esta era una tierra más de gentiles y la gente estaba como en la misma necesidad, en una concentración de ya 3 días con el hambre y no ningún sitio en donde salir a comprar alimento. Y por iniciativa de Jesús, que se conmueve en sus entrañas, no fueron los discípulos los que dijeron, despídelos para que se vayan, y además estamos cansados, que fue lo que ocurrió la vez pasada, sino aquí Jesús, movido a misericordia, movido en su ser más interior, toma la iniciativa y dice, vamos a darles de comer. ¿Qué tienen? Y ellos respondieron, tenían claridad sobre cuál era la necesidad, tenían necesidad sobre la cantidad que disponían clarito. Cuando Jesús respondió, ¿qué tienen? Dijeron 7 panes, lo tenían muy claro. Me llama la atención de este pasaje, y que usted lo mencionaba, el tema de qué genera compasión en Jesús. Precisamente, qué genera ese movimiento interior en Jesús. En el caso anterior, es que es imposible no hacer una comparación. En el caso anterior dice que Jesús quería ir a descansar con sus discípulos a un lugar apartado, pero la gente caminando llegó primero y Jesús los ve, dice que tuvo compasión de ellos. Y el relato de Marcos es, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y que Jesús luego de eso les enseñaba. Es decir, allí fue pastor al enseñarles. Y luego de las enseñanzas, entonces sus discípulos llegan y le dicen, ya, despídelos. Jesús hace la multiplicación. Aquí lo que mueve la compasión de Jesús es otra cosa. Aquí lo que mueve la compasión de Jesús es el hambre física de las personas. Es decir, ya han llevado 3 días y permítanme pensar que es muy probable que hubiese gente, o sea, que hubiese personas que habían estado antes y que están ahorita. O no sé si a usted eso le parece que no se pudiera haber dado. En este caso, por el tema geográfico, y yo creo que también un poco es la resistencia de los mismos discípulos que son judíos y que no sienten como la misma empatía por los que están siendo en este caso los que oyen. Si hubieran sido unos coterráneos, unos paisanos, tal vez hubieran dicho, oye, hagamos algo ya, que despídelos o tomemos medidas, pero esa resistencia hacia el compadecerse de alguien que no es tan cercano, pues no es tan fácil encontrarla. Entonces ellos aquí no tomaron esa iniciativa. El Señor Jesús sí tiene compasión de la gente, así sea de donde sea. Entonces, en este caso, yo diría como ese gesto que el Señor sí, al Señor trasciende de todas las fronteras, de todas las barreras sociales, y Él se tiene compasión, no importa de dónde sea la gente. Completamente, qué bonito esa expresión. Yo pensaba, cuando leía,
¿Cómo habría sido el ministerio de Jesús en un desierto? Una multitud de 4.000, ahorita hablaremos de la aproximación numérica, después de 3 días, en una parte donde no hay nada. O sea, son 3 días Jesús enseñando cómo dormían, cómo vivían, cómo eran esos momentos de estar con Jesús en el desierto. Me llama la atención, no tenemos una referencia bíblica de cómo serían esos 3 días, pero lo que sí puedo decir es que la gente seguía a Jesús. Es decir, querían estar con Jesús y precisamente era porque Jesús, es mi interpretación, enseñaba. Aquí no tenemos alguna relación en torno a que era porque hacía milagros, sino que precisamente me lo imagino yo en la misma situación de la vez pasada, que es enseñar. Jesús enseña 3 días y ya llega al punto en que se acaban los recursos, la gente tiene hambre y hay un dato importante. Jesús les dice, no los podemos mandar para la casa porque se van a desmayar por el camino. Algunos viven muy lejos y qué bonito ver a ese Jesús que también está pendiente de la parte más básica del ser humano, que es la alimentación. Así que ese ejercicio me llamó mucho la atención. Mientras que en el pasado está pensando en enseñarles, en este, y lo que lo mueve de compasión es la gente sin pastor. Aquí, después de que les ha enseñado, también lo mueve a compasión. Es esa necesidad física que todos los seres humanos tenemos y que va a ser utilizada más adelante para dar una lección a sus discípulos. Ya hablaremos de eso. Para saltar un poco en versículos, pero para seguir hablando de lo mismo, ¿qué tiene usted que decir en cuanto al número? ¿Eran 4.000 o aquí también se puede aplicar la multiplicación? Bueno, aquí sí tenemos un 4.000 seco. Entonces, esa es una estimación ya más, no con la finura que teníamos la vez pasada, que decía era 4.000 hombres. Entonces, aquí no me atrevería yo a decir que la multitud fuera mucho mayor, pero es que de todas maneras la multiplicación de la materia obviamente sigue estando presente, porque tan inútil es el 5 para 50.000 como inútil es 7 panes para 4.000, que cualquiera que haya manejado la cocina y que haya tenido que alimentar a una familia o alimentarse a sí mismo, sabe cómo es la satisfacción de las necesidades en función de los recursos que se tienen. La versión de Mateo 15, dice puntualmente que eran 4.000 hombres. Si uno lee Mateo, uno podría hacer la multiplicación que hicimos la vez pasada, pero según Marcos es muy puntual en este caso decir que eran como 4.000, punto, y los despidió. Yo no me atrevería tampoco a decir cuántos eran. Lo que sí digo y comparto con usted es que efectivamente el milagro es maravilloso. Jesús establece un sistema organizado, entonces toma los elementos, da gracias a Dios, Él entrega a sus discípulos entregan a la gente que está sentada, ¿no? Que está allí descansando. Comen, se alimentan hasta saciarse. Nadie quedó con ganas de más y aún así sobraron 7 cestas llenas. Entonces, ahí también hay un elemento numérico, ¿no? El tema de los 7 panes, las 7 cestas llenas. El 7 tiene unos significados bastante interesantes en la Biblia. Y me parece particular aquí que habla de plenitud. Con lo que tenían, todos quedaron llenos. Y entonces después de eso, sí, Jesús les dice a la gente que por favor se vaya a casa. Después de 3 días de campamento de enseñanzas de Jesús, la gente se alimenta y se puede ir a su casa. Bueno, o se van como en los matrimonios, ya saben que les dieron la comida principal y nos vamos. También puede ser, también puede suceder. Bueno, Jesús entra en su barca y se va a la región de Dalmanuta, que es una de las ciudades de Decápolis. ¿Usted me puede confirmar ese dato, por favor? No está muy fácil aclarar cuál es Dalmanuta, es de localización moderna incierta.
Muchísimas gracias porque yo tampoco la tengo en mi mapa geográfico, ¿sabe? Entonces ahí puede estar la razón. Van en la barca a una nueva región y allí llegan otra vez los fariseos. Los fariseos, que ya lo hemos mencionado, es un grupo de personas doctas de la época que sabían leer y escribir, que su trabajo estaba concentrado en guardar una ley, la ley de Moisés por un lado, pero también ellos habían creado una ley oral que después llevaron a la parte escrita y la cumplían a rajatabla. Creían que todos los demás eran pecadores menos ellos, bueno, unas características particulares. Y aquí hablan con Jesús. Ya han tenido encuentros anteriores. Debemos recordar el capítulo 2, donde lo toman y le hacen 4 preguntas a Jesús. Debemos recordar también el capítulo anterior, donde estuvimos hablando acerca de los fariseos, sobre la contaminación del hombre. Y aquí llegamos y ellos ya, el ataque a Jesús ya no va a estar centrado en la ley, porque en los pasajes anteriores siempre estaba concentrado en eso. Usted no hace lo que la ley dice, sus discípulos no hacen lo que la ley dice. Aquí no, aquí llegan con otra estrategia, una estrategia nueva, y le dicen: listo, ya que usted dice lo que es, haga una señal del cielo, por favor, háganos una señal, queremos ver una señal. Así que aquí aparecen los fariseos pidiéndole señales del cielo, y Marcos es claro, dice que es para tentarle, es decir, para molestarlo, para incomodarlo, para que cayera en su trampa. Jesús gime en su espíritu. Otras versiones dice aquí que suspira profundamente. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se les dará señal. Y entrando en la barca se fue. Allí no hizo nada, ni enseñanza en esa región, no hizo ni enseñó algo, ni hizo ningún milagro. Tuvo esa conversación con los fariseos. ¿Qué tiene usted para mencionar allí, Dwight? Habíamos hablado las veces pasadas el contraste que hay entre la gente sencilla, aparentemente no docta, pero que tiene unos argumentos de mucho peso. El capítulo pasado precisamente hablábamos de una mujer sirofenicia que proponía un argumento maravilloso para que su hija fuera sanada. Y en este caso encuentro un argumento totalmente fuera de lugar. Están ante las señales y piden señal. La verdad es que yo aquí entiendo perfectamente aquella frase que dice: la fe nunca es ciega, la ciega es la incredulidad. Porque es que aquí lo vemos. Estos hombres están frente a el cúmulo de señales, todo el tiempo señales, por doquier, toda la gente agolpada en multitudes, que ellos mismos, cuando tienen una desgracia en su casa, una hijita que esté a punto de fallecer, saben a quién acudir, pero ante la incredulidad ciega que tienen, pues piden una señal viendo un montón de señales. Entonces esa contradicción a mí francamente me deja desconcertado. Y al Señor Jesús entonces se le entiende este suspiro profundo, grito desgarrador que dice: esta gente pide señal y no le será dada ninguna señal. Otra vez el Señor respondiendo en consecuencia con lo que dice: no te voy a dar ninguna señal, a pesar de que todas las señales están allí. En la versión de Mateo les dice algo que me parece interesante mencionarlo, porque nos ayuda de pronto a entender este apartado. Jesús les dice: ustedes ven el cielo y son capaces de saber si va a llover o no va a llover. Es decir, ustedes ven y entienden esas señales. Pero aquí ven todo lo que yo hago y no son capaces de saber quién soy. Y a continuación les llama hipócritas, porque para unas cosas se pueden ver y para otras cosas no quieren ver. De manera que me parece muy atinada la frase que usted acaba de mencionar en torno a la incredulidad. Es que precisamente los fariseos persistían en su incredulidad
total, ¿no? Y hablando precisamente de esa incredulidad, la frase que Jesús les va a dar a los discípulos en la barca, en el regreso, o en el viaje a la otra orilla, va a ser sobre eso. Y me llama la atención que los discípulos tampoco lo entendieron. Entonces, antes de pasar a esa escena, ¿algo más para mencionar aquí de los fariseos? No, de momento no. Bien, yo en el pasaje paralelo, con esto cierro, Jesús menciona que les será la señal de Jonás, ¿no? Ya anunciando su muerte y su resurrección. Sí, vaya señal tremenda, porque es que es justamente la señal mayúscula en la cual se basa la fe cristiana, ¿sí? Entonces, en ese pasaje paralelo, no había querido mencionar por lo que no es el enfoque que está planteando Marcos, pero que sí está en el pasaje paralelo, y entonces en ese nos aporta esa información. La señal principal de esta fe cristiana es que Cristo ha muerto y resucitado, y ese es el contenido esencial del Evangelio que nos ha alcanzado, el mensaje principal de esta excelente noticia del reino de Dios para todos cuantos nos acercamos a Él. Se fueron de la barca se fueron en la barca, mejor, a la otra ribera, y Marcos nos dice que se habían olvidado de traer pan. No tenían sino un pan consigo en la barca. Me llama mucho la atención esta referencia a que tenían solo un pan, tal vez para 13 personas. Uno se imagina a los 12 discípulos a Jesús, están allí en la barca, y había un solo pan, cuando antes, en el pasaje inmediatamente anterior, habían sobrado 7 cestas, ¿no? Y ahora tenían solamente un pan. Entonces Jesús les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces los discípulos se reúnen, los imagino yo en grupitos, a decir, ¿por qué nos dijo esto? Eso fue porque no tenemos pan. Entonces, ante esa conversación allí, Jesús entra y les dice, venga, ¿cómo así? Pues es porque se preocupan porque no tienen pan. Ustedes no entienden, no comprenden. ¿Todavía tienen el corazón así de duro? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Y lo que viene allí es una mención de precisamente las dos escenas de la alimentación de las multitudes, donde Jesús les pregunta, ellos responden de manera afirmativa, y Jesús les dice, ¿cómo no puede entender? ¿Qué decir frente a este pasaje, esta escena que sucede allí en la barca y que tiene una connotación más de principio bíblico de Jesús en torno a, por un lado, la incredulidad y por otro lado, ese poder de Jesús para proveer? Después de la multiplicación de los panes, coincide también esta escena de una barca. La vez pasada ocurrió que Jesús caminó sobre el agua, trató de adelantarles y le recibieron como un fantasma con asombro en su barca pero ¿quién es este? Y aquí encuentro al maestro que se ha ido con ellos. Hay cosas que le fastidian a uno el alma, que le corroen, que lo dejan ahí pensando, y me parece aquí que Jesús sigue con ese sabor desagradable de su conversación con estos hombres fariseos, porque le siguió allí maquinando, siguió trabajando sobre eso que había ocurrido, y incluso no solamente lo que había ocurrido con los fariseos, sino también lo de Herodes, que acordémonos que lo que ocurrió inmediatamente, de lo que tenemos referencia, era la muerte de Juan el Bautista, donde pintamos todo el carácter de Herodes, cómo era su actitud frente al mensaje que transmitía, que predicaba Juan. Pero miremos eso, Jesús está dolido
de esa actitud que planteaban los fariseos, y era lo que les decía: guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de Herodes. Y ellos, pues, lo que decían es: no tenemos pan, trajimos solo un pancito. Y entonces el Señor aquí, como también con este momento que tenía, en que estaba fastidiado, pues la verdad es que aquí acrecienta el fastidio el hecho de que sus discípulos no entiendan las cosas que hay que entender. Lo que estaba evidente de que si él multiplicaba pan para toda esa gente, multiplicó para los 5,000 multiplicado por 8, era la multiplicación que hacíamos la vez pasada, cada familia como por 8, entonces eran 5,000 multiplicado por un número muy grande, y en este caso los 4,000 que tenemos, y entonces decían: ¿no entienden eso? Si tienen un pan, no seremos capaces de multiplicarlo para los 13 que vamos en la barca. Entonces, ¿cómo es? Y Jesús les tiene que aclarar. Yo creo que no está explícito en todo lo que tenemos, pero nosotros tenemos que pensarlo. ¿Cuál es la levadura de los fariseos de la que estamos hablando aquí? La incredulidad frente a lo evidente, una incredulidad ciega. Esa es la argumentación vana. A veces nos enfrascamos en argumentaciones vanas y olvidamos lo evidente que tenemos. Entonces, esa sería, si ustedes lo comparten, la levadura de los fariseos, aunque hay mucha tela que cortar allí, eso está muy largo. Y en cuanto a Herodes, pues lo del perfil que hacíamos, que era una persona que sí aceptaba el mensaje, lo escuchaba con agrado, pero era una persona que no decidía por sí mismo. Estaba a expensas de que su esposa manipuladora hiciera por él lo que ella quisiera. Entonces, esas actitudes de no tienes criterio o aquí tienes una incredulidad ciega son la levadura que yo señalaría, pero estoy también atento a lo que otras interpretaciones que ustedes quieran proponer sobre esto que es la levadura de los fariseos y de Herodes. En lo personal coincido con su comentario. Creo que precisamente Jesús ha quedado molesto, esa molestia se le siente en sus palabras, de que no es posible, o bueno, de que este grupo de los fariseos sigue atacándolo sin un argumento válido y pidiendo cosas que muestran solamente su incredulidad. Así que le dice de maestro a discípulo: oiga, cuídense por favor de esa forma de pensar, cuídense precisamente de eso. Me llama la atención es que los discípulos siguen pensando en elementos materiales. Ya había pasado un suceso anterior, es en la parábola del sembrador. Jesús da la parábola y los discípulos lo llaman y dicen: venga, Señor, nos explica. Y Jesús dice: ¿cómo así que no entienden? Pero ustedes, ¿por qué no entienden esto? Y les explica precisamente. Y luego de esto también hay una mención. Después de eso también hay una mención a ese corazón endurecido, precisamente después también de la alimentación de los 5,000 que están en la barca. Jesús está con ellos allí, ellos se asustan, Jesús sube a la barca, se calma el viento, ellos se maravillan y Jesús, aquí lo menciona Marcos, aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces digamos que es una mención constante también de los discípulos en, de alguna manera, no entender completamente el poder de Jesús. Y ellos estaban ahí, estaban con él, veían sus milagros, veían todo lo que hacía, y en la barca estaban preocupados porque tenían solo un pan. Y yo cuando lo leí, a mí me pareció un tanto jocosa la escena. O sea, no puede ser que yo esté hace unas cuantas horas con Jesús y lo haya visto multiplicar 7 panes para 4,000 y que ahora esté preocupado porque solo tengo un pan.
Jesús les dice, venga, un momentico, o sea, aquí no se trata de lo material, para lo material estoy yo. Aquí se trata de algo más profundo y es la fe que ustedes pueden tener en mí. No caigan en lo mismo que los que caen los fariseos. Y sabe que a veces, cuando usted lo mencionaba, que caíamos en discusiones vagas, a veces nos sucede a nosotros lo mismo. Creo que teniendo a Dios ahí tan cerca y habiendo visto su poder, a veces caemos en la misma situación de los discípulos. Nos preocupamos por cosas que Él dice, espera un momentico. O sea, usted viendo no ve, oyendo, teniendo oídos no oye. ¿No recordáis? Aquel recuerdo es fundamental, el tener memoria de lo que Dios hace con nosotros. Pues esa es la pregunta. Jesús dice, ¿no recuerdan ustedes? Viene a mi mente ahorita el pasaje del salmista que dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es que el corazón humano es tan olvidadizo que a veces el afán del día a día no nos permite recordar lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios para con nosotros. De esta manera yo pues mencionaría este comentario a este pasaje. Llegan a la región de Betsaida y allí le traen a Jesús un ciego y le ruegan que por favor lo toque. Aquí el enfoque del texto es que le tocase, pues es para que fuera sano. Jesús hace algo particular, lo toma de la mano, lo guía, lo saca fuera de la aldea, escupe en sus ojos, le pone las manos encima y le pregunta si veía algo. El ciego dice, sí veo, pero veo mal. Jesús vuelve y pone sus manos sobre sus ojos y ya el hombre ve muy bien. Y vuelve y se repite otra vez la escena donde Jesús le dice, ahora por favor váyase para la casa y no le diga a nadie. ¿Qué decir tú hay sobre este pasaje? Bueno, es un pasaje supremamente descriptivo de quién es Jesús. Y me vienen también a la mente las palabras del salmista. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento. Y es que esas manos están en este caso tomando saliva, como ocurrió allá en Génesis, y está con sus propias manos sanando. Se planteaba en un episodio pasado cómo es que se sana un manco. ¿Tendría que ser una prótesis a la que se le da vida, arcilla y formar el brazo? Pero es que este que estamos viendo aquí es el que toma su saliva y crea. Y aquí está con sus propias manos, esas manos que son capaces de hacer el universo, para que vayamos haciendo cuentas, vayamos haciendo argumentos, y que si multiplicó 5 panes, si multiplicó 7, si es capaz de tomar saliva y hacer una operación sobre la persona que está sanándose. Entonces, ¿quién tienes frente a ti? Entonces Él está haciendo, porque Él con el hombre, pues, hace. Y aquí lo vemos, para que podamos también nosotros identificar y hacer la cuenta de quién es el que tenemos, en este caso, tomando cuenta del hombre que estaba ciego. Y es una sanidad también mecánica. La vez pasada estábamos viendo una sanidad mecánica operada sobre un hombre sordo y mudo. Jesús tomó y le metió los dedos en las orejas y tomó saliva y le abrió la lengua y gritó Efata. Pero aquí también con sus propias manos está sanando a este hombre ciego, para que identifiquemos de quién son las manos creadoras que siempre hemos sabido, porque en eso también yo tengo que decir que somos hipócritas. Yo nunca me he parado frente a un cuadro y he dicho, aquí hay una...
un carbono, un silicio, se ha juntado, ha habido mucho azar y se ha formado este amarillo que está esta parte del cuadro y aquí en la otra veo unos verdes también formados por el silicio, el carbono, el grafito, etcétera. Y entonces a identificar los elementos químicos que azarosamente formaron un cuadro maravilloso llamado la Mona Lisa. Y digo, esto se ha hecho solo, qué perfecto. Y esa hipocresía sí que la tenemos frente a cuando nos paramos frente a una flor, frente al el mar, frente a un río, decimos, esto se ha hecho solo, aquí no hay ninguna firma. Eso es hipocresía. Estamos frente a las manos que hacen el universo. Pues yo he quedado en silencio frente a esa imagen que nos invita usted a tener. Y yo creo, Dubái, que estamos listos para escuchar la lección y la elección. Precisamente esos pasajes que hemos leído tienen grandes verdades y aquí en el caso del ciego comparto plenamente esa idea de que son sus manos, que es el poder de Jesús en acción, ese mismo poder que estuvo desde la creación y ese mismo poder que está hoy con nosotros. Pero adelante, Dubái, tenga usted por favor el cierre para el día de hoy. Jesús tenía su corazón primero conmovido al ver esta gente que estaba con él 3 días seguidos y que tenían hambre, tenían esa necesidad fisiológica de la que él tiene cuidado y conocimiento. Y aunque sus discípulos no tomaron iniciativa porque había unas barreras sociales que para ellos eran muy fuertes y que no tenían una muy buena disposición a que Jesús moviera sus manos y su misericordia para esta gente, él sí quiso, tomó iniciativa y proveyó para todos estos, y sobró y se alimentaron. Para nosotros también él tiene provisión. Solo tenemos que despojarnos un poco de esa hipocresía, de la levadura de los fariseos y de Herodes, en el sentido de no tener iniciativa y criterio para, ante lo evidente, ante esta gran evidencia de que Jesús es el hacedor de señales, el hacedor de milagros, el que tiene cuidado de nosotros y, como dijimos al final, que es el autor de la vida, el mismo que con sus manos puede dar ojos a este ciego y recuperarlos mecánicamente, como está haciendo con todo este trabajo de un poco a poco ir haciendo que este hombre recobre la vista. Entonces miremos y hagamos la cuenta, porque estamos frente a un ser muy grande, el ser que ha puesto su firma en él como autor del universo. Entonces nuestra elección es en este momento poder decir ante él: estoy. Él es capaz de todo, y tiene cuidado de mi necesidad más básica, mi hambre, pero también tiene cuidado de todo lo que yo necesite a nivel más profundo, porque somos más que solo las necesidades fisiológicas, más que la necesidad de recobrar nuestra salud, pero también tiene una trascendencia eterna. Y por eso Él vino para salvarnos. Esa es la elección posible que yo transmitiría en esta entrega. Qué bien, Dubái, muchas gracias. Precisamente es una invitación a reflexionar sobre ese Dios maravilloso que tenemos. Creo que la recomendación que Jesús hace a sus discípulos de cuídense de esa incredulidad ciega está presente aún en nuestra época. El llamado a la confianza que usted menciona creo que es pertinente también en estas épocas que estamos viviendo, donde a veces las circunstancias nos preocupan y nos asustan, pero creo que el llamado hoy también de Jesús es: ¿no recuerdan todo lo que yo he hecho? Y creo que esa señal que él hace precisamente con el ciego, restaurándole su vista con sus manos, recordándonos que él todo lo puede hacer. Qué bonito, Dubái. Muchas gracias por esta
lección y esta lección, y es una invitación a confiar en ese Dios todopoderoso que tenemos, que se llama Jesucristo. Bien, hemos llegado entonces al final de este episodio, un episodio muy bonito, donde Dios nos ha hablado y esperamos que a nuestros oyentes también. Queremos invitarles para nuestra próxima entrega. Estaremos hablando de Marcos capítulo 8, entre el versículo 27 y el versículo 1 del capítulo 9, para mantener las unidades temáticas. Allí estaremos hablando de una confesión profunda de Pedro y estaremos hablando del anuncio de la muerte de Jesús. Jesús por primera vez menciona algo en relación a su muerte, que ya lo mencionamos antes, es un evento y una señal portentosa del Evangelio. Dwight, ¿algo para decir a nuestros oyentes? Bueno, que podamos compartir esta palabra. Ha sido también una alegría poderlo hacer y confiamos en que nuestros oyentes nos ayuden a pasar la voz un poco, si le parece que es digno de compartir. Y bueno, esperarlos para la próxima entrega, que como usted apunta, va a tener este episodio muy importante de las palabras de Pedro, donde declara quién es Jesús para ellos, para Pedro y para los discípulos, en contraste con lo que piense la demás gente. Y bueno, hemos terminado, agradecidos con Dios y con nuestros oyentes. De manera que les enviamos un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. feliz día para todos.